Imaginemos un mundo bajo un océano de cielos espumosos, una mezcla de bosques y pantanos, con un suelo formado por fango, turba y ríos de hierba. Un ecosistema único que incluye zonas climáticas subtropicales y templadas. A solo hora y media por carretera de los 5 millones de personas que pueblan la zona metropolitana de Miami-Dade hay un lugar único que nos transporta a otro tiempo. Repleto de animales amenazadores y amenazados. Todos luchando por la supervivencia. Y todo ello gobernado por un ciclo de veranos húmedos e inviernos secos a los que tienen que adaptarse los animales para sobrevivir. Este es el mundo de los Everglades de Florida. Las estaciones salvajes, episodio 2. Bienvenidos a la mayor extensión salvaje subtropical de los Estados Unidos. Los Everglades ocupan un área de unos 8.000 kilómetros cuadrados que se extiende desde el lago Okeechobee, uno de los mayores lagos de agua dulce del país, a la bahía de Florida. Es una compleja red de hábitats interdependientes que forman un ecosistema, un laberinto de pantanos, cenagales, praderas y bosques inundados. Un colorido abanico de más de 600 especies animales y casi 3.000 especies vegetales nativas y foráneas ocupa los Everglades. Su supervivencia depende del delicado equilibrio que mantienen entre sí, de su entorno y de solo dos estaciones, una húmeda y otra seca. La estación seca se extiende de diciembre a abril. Es más fría que la primavera y el verano, con temperaturas medias altas alrededor de los 25 grados. Debido a los vientos fríos que vienen del norte, la humedad desciende y la lluvia prácticamente desaparece. El nivel del agua puede llegar a extremos de apenas 15 centímetros de profundidad en la estación seca y 4 metros durante la estación húmeda. Estamos en mayo. Está comenzando la estación húmeda. Desde ahora hasta noviembre, cuando termine la estación, el eje de la Tierra se inclina dejando la península de Florida más expuesta al sol, lo que convierte los Everglades en un lugar más caliente y más húmedo. La humedad está en un 90%. Durante el día se alcanzan los 30 grados de temperatura. El calor hace que se evapore el agua de las interminables praderas y se acumule en las nubes que descargan a diario con intensas tormentas. Los Everglades se empapan con los violentos aguaceros que suelen terminar rápidamente. Durante la estación húmeda pueden caer hasta 150 centímetros de lluvia que revitalizan y regeneran el paisaje. El gran lago Okeechobee se desborda y empieza a liberar agua que fluye lentamente por los ríos hacia el sur. Los ríos inundan las praderas, manglares y pantanos y rellenan las numerosas pozas de alligátores que salpican el paisaje. Tanto los bancos de peces como otros animales que pueblan estos lugares tienen más espacio para moverse, lo que les permite expandir sus territorios de caza y cría.
Los animales se dispersan. En esta época hay demasiados insectos y la fauna salvaje está muy diseminada, por lo que muy pocos humanos visitan los Everglades en la estación húmeda. Pero no todos los animales huyen de la inundación. Uno de los animales que se benefician del desbordamiento de las aguas es el manatí antillano, que ha establecido su hogar al borde de los Everglades. La lluvia no solo eleva el nivel del agua, sino que cambia su composición química. Durante la estación seca, la salinidad de las aguas costeras e interiores aumenta porque hay menos lluvia. Los manatíes remontan los ríos en busca del agua dulce que necesitan para sobrevivir. Durante la estación húmeda, cuando la salinidad del agua desciende, los manatíes vuelven a las zonas costeras. El manatí es uno de los pocos mamíferos del planeta que se alimentan exclusivamente de plantas acuáticas y aunque también se les da el nombre de vacas marinas, su pariente más cercano es el elefante. Su piel gruesa y arrugada es un criadero de algas que actúan como un protector solar natural. Su cola plana y musculosa los impulsa en el agua y utilizan las aletas delanteras para cambiar de dirección. Este manatí está empleando sus fuertes extremidades delanteras para reptar lentamente por los bajíos. En aguas más profundas puede nadar mucho más rápido, hasta alcanzar los 24 km por hora. Los manatíes pueden sumergirse hasta a 10 metros de profundidad y permanecer bajo el agua hasta 20 minutos. Los pulmones de los manatíes están situados a lo largo de la columna vertebral y no contra la caja torácica como los de la mayoría de los mamíferos y les permiten controlar su flotabilidad. Tiene unos 2000 pelos sensores cubriéndole el rostro y otros 3000 repartidos por el resto del cuerpo que proporcionan al manatí un sentido del tacto tan sensible como el de cualquier otro mamífero terrestre o acuático. Estos pelos son muy útiles para encontrar comida en las aguas turbias. Puede que sus ojos sean pequeños y que no tenga oídos externos visibles, pero se cree que los manatíes tienen buena vista y olfato. Se comunican mediante un lenguaje de chasquidos, trinos y chillidos con los que expresan miedo, nerviosismo o satisfacción. Es habitual que estos animales se mordisqueen unos a otros cariñosamente durante la época de apareamiento. Los manatíes no establecen lazos de pareja permanentes. Durante el apareamiento, las hembras son seguidas por un grupo de machos pretendientes. Los machos solo permanecen con las hembras el tiempo necesario para copular con ellas. Las crías nacen a lo largo de todo el año, aunque se dan más nacimientos durante la estación húmeda. Las crías recién nacidas pesan alrededor de 30 kilos y miden aproximadamente 1 metro. Esta cría está mamando.
Una cría de manatí permanece con su madre entre 1 y 2 años, aunque ya puede alimentarse sola hacia el final del primer año. Los manatíes no tienen dientes incisivos, solo molares perfectos para masticar plantas. Un manatí puede mover los 2 lados de sus labios independientemente, lo que les permite agarrar con ellos plantas acuáticas y llevárselas a la boca. Los manatíes pueden comer cada día entre un 10 y un 15% de su peso corporal. Un manatí de 450 kilos puede comer 45 kilos de plantas al día. Los adultos pueden llegar a medir 3 metros de longitud y a pesar más de 800 kilos. Este rebaño está buscando algas ricas en nutrientes en el casco de una barca. Es una forma peligrosa de comer, pero habitual. Y es una de las razones de que los manatíes se encuentren en la lista de especies amenazadas. Las hélices de las barcas les producen terribles heridas, a veces mortales. Por término medio, los manatíes viven alrededor de 60 años. Aparte de los humanos, que solían cazarlos por su carne, aceite y piel, los manatíes no tienen predadores naturales. Actualmente la caza de manatíes es ilegal, y aunque su futuro sigue siendo incierto, este rebaño sigue sobreviviendo en las cálidas aguas de Florida. Los manatíes no son los únicos animales que se benefician de la abundancia de la estación húmeda. Con la subida de las aguas, los Everglades de Florida hierven de vida. Pero el cambio de estación trae consigo nuevos desafíos: tormentas tropicales. Ha llegado el verano a los Everglades y eso significa que es la estación de las tormentas. Cada año en junio empiezan a formarse tormentas tropicales frente a la costa de Florida. Aproximadamente cada 10 años el extremo sur del estado sufre los efectos de un huracán de categoría 3 o mayor, con vientos que superan los 170 km por hora. Estas tormentas renuevan el paisaje. Los vientos huracanados derriban los árboles viejos y muertos y dispersan las semillas de las plantas. Las fuertes lluvias hacen subir el nivel del agua, anegando los manglares. Durante los meses secos del invierno, los manglares se convierten en un refugio para las aves que anidan y se alimentan aquí, y durante los meses de verano estos bosques son la primera línea de defensa contra las tormentas. Hay 3 clases principales de mangles: el negro, el blanco y el rojo. Los mangles rojos, que se reconocen por sus raíces como pilotes, crecen en las partes del manglar que están en contacto con el mar, por lo que son los que reciben la mayor parte de las inundaciones mareales. Los mangles negros crecen en las zonas que solo se inundan durante las mareas altas, y los blancos se encuentran en las zonas más interiores y las inundaciones mareales rara vez llegan hasta ellos. Algunas especies llegan a alcanzar los 39 metros de altura. Estos árboles tienen una estrategia reproductiva única. En lugar de producir semillas latentes, producen brotes que se desarrollan mientras todavía están unidos al árbol y que éste libera en el agua. Cuando los brotes caen del árbol comienza un periodo de dispersión distinto para cada especie, durante el que debe permanecer en el agua para poder sobrevivir. Para el mangle rojo el periodo de dispersión es de 40 días. Los brotes de mangle negro deben estar en el agua al menos 14 días y el periodo de dispersión del mangle blanco es de solo 5 días. Si el brote acaba en una zona rica en nutrientes, empezará a echar raíces. Este método de reproducción y dispersión ha permitido que los grandes manglares continúen extendiéndose y dispersando sus semillas a grandes distancias. Estos bosques son un componente crucial del ecosistema de los Everglades.
Sus fuertes raíces son una eficaz defensa ante la erosión y crean un hábitat cómodo y seguro para animales como manatíes, tortugas, peces y aligatores. Si hay un animal que simboliza indiscutiblemente los Everglades de Florida es el aligátor americano. Los aligatores plenamente desarrollados son superpredadores. Están en la cúspide de la pirámide alimenticia y se los encuentra en gran número en muchos lugares de los Everglades, pero incluso los superpredadores tienen humildes orígenes. Los bebés alligator salen del cascarón entre junio y septiembre. La temperatura en el interior del nido determina en gran medida el género del recién nacido. El frío o el calor extremos producen hembras, mientras que las temperaturas moderadas producen machos. Los bebés alligator crecen a gran velocidad, sobre todo durante sus primeros 4 años de vida, alcanzando una media de unos 3 centímetros de crecimiento por año. Aunque pueden crecer hasta 30 centímetros en un solo año dependiendo del hábitat, la abundancia de comida y el género del individuo. Los aligatores macho crecen más y más rápido que las hembras. Un macho adulto puede llegar a medir 3 metros de longitud y a pesar más de 220 kilos. Mientras que las hembras alcanzan los 2,5 metros de longitud y los 130 kilos de peso. Los aligatores americanos no alcanzan la madurez sexual a una edad específica, sino al alcanzar una determinada longitud, alrededor de los 2 metros. Con 2 metros, un alligator como el que vemos aquí es una formidable amenaza para casi cualquier otro animal salvaje. En realidad, los aligatores ocupan los dos extremos de la cadena alimenticia. Los aligatores adultos comen grandes aves y serpientes, y a su vez estos animales comen huevos y crías de aligator. Por lo general, cada nidada de aligatores consta de unas 24 crías. Solo 10 de ellas sobrevivirán al primer año de vida. Incluso los superpredadores tienen que luchar por encontrar un lugar seguro en los Everglades de Florida. El sur de Florida es el único lugar donde se puede encontrar tanto aligatores como cocodrilos. Durante la estación húmeda hay espacio suficiente para evitar el enfrentamiento entre estas especies. El cocodrilo se distingue de su primo el alligator por su hocico largo y puntiagudo y porque sus dientes son visibles con la boca cerrada. Los cocodrilos son los mayores reptiles vivientes. Pueden alcanzar los 4 metros de longitud y llegar a pesar hasta 900 kilos. Son animales de sangre fría y necesitan la luz del sol para calentarse. De hecho, durante los meses del verano corren el riesgo de sobrecalentarse. Una de las técnicas de los cocodrilos para hacer descender su temperatura corporal es mantenerse inmóviles con la boca abierta. Así eliminan calor a través de la piel suave y húmeda de su boca y su lengua. Los cocodrilos tienen una cola larga y musculosa y 4 patas cortas con 5 dedos las delanteras y 4 las traseras. Se han adaptado a la perfección a los Everglades. Son capaces de moverse con soltura entre la tierra y el agua. A los cocodrilos les gusta el agua salobre, mientras que los aligatores prefieren el agua dulce, aunque se les puede encontrar compartiendo las aguas moderadamente salobres de los Everglades. En tierra, los cocodrilos respiran por la boca. En el agua, al tener la boca cerrada, respiran a través de las fosas nasales que tienen en la parte delantera del hocico.
Los cocodrilos y los alligátores no son los únicos reptiles de los Everglades. Según avanza la estación de las lluvias, muchas especies de serpientes se tienen que poner en marcha. Algunas son bienvenidas, otras alteran el delicado equilibrio del ecosistema. Estamos en agosto, en plena estación húmeda, y el nivel del agua está en su máximo. Cientos de especies de plantas y animales viven en los Everglades. Algunas son nativas, otras son invasoras. La pitón de Birmania es una especie invasiva ilegalmente liberada por dueños irresponsables de mascotas. Esta serpiente es nativa del sudeste asiático, pero se ha extendido a lo largo de miles de kilómetros por todo el sur de Florida. Medran en entornos cálidos y húmedos. El clima subtropical y el vasto hábitat salvaje de los Everglades han dado lugar al perfecto territorio de cría para estas serpientes gigantes. Y sin predadores naturales, la pitón de Birmania está diezmando la fauna salvaje nativa. Es una de las especies de serpiente más grandes del planeta. Una pitón adulta puede medir más de 5 metros y pesar hasta 90 kilos. Dado su gran tamaño, estas pitones no se desplazan lateralmente con movimientos ondulantes como muchas serpientes más pequeñas. Lo que hacen es impulsarse en línea recta tensando los músculos de su vientre, de forma que produce ondulaciones en la piel. Las pitones no tienen buena visión. Para encontrar comida utilizan los receptores químicos que tienen en el cielo de la boca y los sensores de calor situados a lo largo de su mandíbula. Utilizan la lengua para transferir las partículas olorosas del aire al órgano sensor. Estas serpientes son constrictoras, de modo que no tienen grandes colmillos. Matan a sus presas constriñéndolas hasta asfixiarlas y comen una gran variedad de aves, mamíferos e incluso alligatores. Una pitón habitualmente cría cada 2 años, produciendo una nidada de entre 20 y 50 huevos y puede vivir 20 años o más. El alto potencial reproductivo y la longevidad de las pitones de Birmania hace extremadamente difícil controlar su población. Más de 2000 pitones han sido retiradas del Parque Nacional de los Everglades desde 2002, aunque probablemente no son más que una pequeña parte de su población total. Otra especie invasiva es la iguana. Estos reptiles de aspecto prehistórico pasan la mayor parte de su vida en los mangles, donde pueden escapar rápidamente por las ramas ante cualquier peligro.
En todo el mundo hay 350 especies de iguana, la mayoría localizadas en el centro y el sur de América. Actualmente se encuentran 3 de estas especies en los Everglades, introducidas, como la pitón de Birmania, por personas que abandonan a sus mascotas. La iguana verde es la más común. Esta iguana está cubierta de escamas suaves y coriáceas y tiene una llamativa cresta dorsal que va desde la cabeza a su larga cola, que utiliza como arma y para equilibrarse en los árboles. Los 5 largos dedos de sus patas, dotados de afiladas garras, son perfectos para agarrarse a los troncos y ramas de los mangles. Estos reptiles medran en los meses calurosos y húmedos del verano. Su ciclo reproductivo se adapta a las lluvias y sus crías salen del cascarón al principio de la estación lluviosa. La población de iguanas se ha extendido rápidamente. En la actualidad puede haber cientos de miles de estos reptiles en los Everglades. Además, crecen con gran rapidez, alcanzando un tamaño máximo de 1 metro de longitud y un peso de hasta 8 kilos. Una iguana verde adulta puede vivir hasta 20 años. La introducción de especies invasoras amenaza el equilibrio natural de los Everglades, pero la desaparición de especies nativas puede ser igualmente devastadora. Hay cientos de especies de aves en los Everglades y algunas de ellas se encuentran en peligro. Estamos en septiembre, en plena estación de las inundaciones. En el transcurso de un año, 350 especies de aves aparecen en los Everglades. La estación húmeda no es la mejor época del año para observar aves. Para eso faltan unos meses, cuando lleguen las aves migratorias. Pero ahora se puede ver a algunos de los habitantes más huidizos de los Everglades si uno sabe dónde mirar, y pocos hay más esquivos que el abetoro americano. Estas fornidas garzas cuentan con un camuflaje perfecto para ocultarse en los densos juncales. El color y las franjas verticales de su garganta y vientre le hacen confundirse con el paisaje. Cuando se siente amenazado, se queda inmóvil con la cabeza apuntando al cielo y meciéndose suavemente con la brisa para fundirse con los juncos. Los carraos son otra de las extrañas especies que se encuentran en los Everglades, aunque es más habitual oírlos que verlos. E incluso cuando se los ve, no son fáciles de identificar. Por su largo cuello, pico y patas parecen garzas. Los carraos buscan comida en las aguas poco profundas, utilizando su pico perfectamente adaptado para sacar a los caracoles de sus conchas. Pero se encuentran con la feroz competencia de una majestuosa ave de rapiña, el caracolero común. Este macho adulto tiene un plumaje azul grisáceo oscuro y patas rojizas.
Esta hembra tiene un aspecto bastante diferente, con su plumaje marrón oscuro y el vientre más claro y a franjas. Estas rapaces especializadas alzan el vuelo desde los nidos que construyen en los arbustos o en el suelo en busca de su principal fuente de alimento, los grandes caracoles manzana. Los caracoles manzana depositan sus huevos rosados fuera del agua en racimos, así los protegen de los peces y otros animales acuáticos. Pero en cambio se convierten en comida fácil para los caracoleros. El pico estrecho y curvo de esta rapaz de tamaño mediano está específicamente adaptado para comer estos caracoles y sus huevos. El caracolero común es una especie amenazada en los Everglades de Florida, con una población de menos de 400 parejas de cría. Gran parte del hábitat de esta ave se ha secado, y otras se han inundado hasta niveles que las hacen inhabitables. La subida del nivel del mar y el cambio climático están alterando los territorios de cría y los hábitats. Los altos niveles de agua también pueden traer consigo la contaminación humana. Esto ha provocado que la calidad del agua descienda y con ella también lo ha hecho la población de caracoleros. Las poblaciones de aves nativas son un indicador de la salud de un ecosistema. Mantener estas poblaciones es esencial para la conservación de los Everglades de Florida. Según se acerca el fin de la estación de las lluvias y las temperaturas empiezan a descender en otras partes del mundo, las aves migratorias encuentran el camino de vuelta a los Everglades. Los Everglades de Florida están repletos de maravillas, pero pocas imágenes son más espectaculares que el regreso de los pelícanos blancos. Casi 1.500 pelícanos blancos pasan el invierno en el Parque Nacional de los Everglades. Empiezan a llegar a finales de octubre, una visión que anuncia el fin de la estación húmeda. Es una de las aves más grandes de Norteamérica, con una impresionante envergadura de más de 2,5 metros. Utilizando el buche como una red de pesca, estos pelícanos sumergen la cabeza en el agua para capturar su comida. A diferencia de sus primos menores, los pelícanos pardos, que residen todo el año en Florida, los pelícanos blancos solo pasan parte del año en los Everglades, prefiriendo pasar el verano en climas más templados. Otra ave migratoria es el calamoncillo americano. Con su plumaje de vibrantes y llamativos colores, es sin duda uno de los residentes más llamativos de los Everglades. Del tamaño aproximado de una gallina, el calamoncillo americano no vuela demasiado bien, pero se desenvuelve con gran soltura en los pantanos. Utiliza sus larguísimos dedos para distribuir su peso. Por asombroso que parezca, el calamoncillo es capaz de caminar sobre los nenúfares sin hundirse. Muy por encima de los nenúfares, un águila pescadora deja su nido. Estas aves de presa se encuentran en todo el mundo, y en los Everglades están en lo más alto de la cadena alimenticia. Con una envergadura de más de 1,5 metros, planean en las alturas buscando presas con su aguda visión.
Aquí el águila pescadora estuvo a punto de extinguirse por completo. Su población no se recuperó hasta que el gobierno estadounidense prohibió el DDT en 1972. Comparado con muchos de sus parientes de patas largas, el martinete común es un ave mucho más compacta. Con unos llamativos ojos rojos, la cabeza y la espalda negras, el vientre blanco o gris y patas cortas amarillas, son fáciles de distinguir de otras aves. Los machos son un poco más grandes, es la única diferencia visible entre los dos sexos. Esta ave de la familia de las garzas es más activa durante la noche o al atardecer, cuando se pueden ver sus siluetas alzando el vuelo desde los nidos en busca de comida. A menudo buscan comida solos y comen peces, mamíferos, reptiles y pájaros pequeños. Estas aves sociales crían en nidos de ramas que construyen sobre el agua y se comunican mediante un grito muy característico. Según la estación lluviosa llega a su fin en noviembre, una sinfonía de cantos de aves y llamadas de animales se adueña de los Everglades. Las aves migratorias han vuelto a casa y los animales que se ocultaron de las lluvias reaparecen. Con el amanecer de una nueva estación seca en el horizonte, los animales de los Everglades se preparan para los cambios de los próximos meses. Estamos a finales de noviembre y la estación húmeda toca a su fin. Los Everglades están completamente inundados, aunque en algunos lugares el agua tiene pocos centímetros de profundidad. Las aguas del lago Okeechobee siguen atravesando lentamente la región. La forma de fluir de un río ancho y poco profundo recibe el nombre de corriente o flujo laminar, y el agua que fluye de forma laminar desde el lago Okeechobee puede tardar meses o incluso años en llegar a la bahía de Florida. Esta lenta corriente de agua ha dado forma a los Everglades a lo largo de sus más de 5.000 años de existencia, creando un sistema de humedales sin igual en el planeta. La singularidad de este entorno se debe en parte a un proceso conocido como evapotranspiración. La evapotranspiración es la transferencia de humedad de la superficie de la Tierra a la atmósfera a través de la evaporación del agua y la transpiración de las plantas. Durante un año sin sequías, hasta 100 centímetros de agua pueden transferirse de nuevo a la atmósfera en forma de nubes tormentosas. Las nubes van condensándose sobre los Everglades hasta que de repente descargan, devolviendo esa agua a la Tierra y completando así el ciclo.
El agua alimenta los pantanos y praderas. Fluye a través de los manglares, los mares de Cladium o Sawgrass y los cenagales. Y todos los animales viven y mueren siguiendo el ciclo de flujo y reflujo. Sin embargo, a finales de noviembre, los 8.000 kilómetros cuadrados de humedales que ocupan la base de la península de Florida empiezan a secarse. Como un reloj, cada año en esta época el nivel del agua empieza a descender anunciando la llegada de una nueva estación seca. Sin agua suficiente, las condiciones de vida llegan a ser insostenibles para muchos habitantes del humedal. Muchos animales se ven obligados a compartir pequeños espacios, compitiendo por los recursos e intentando al mismo tiempo evitar a los predadores. Algunos predadores son menos peligrosos durante la estación seca, más fresca. Los cocodrilos, muy activos durante la estación húmeda, se aletargan. Los animales de sangre fría necesitan calor para poder funcionar adecuadamente. Cuanto más se enfría el agua, más torpes se vuelven los cocodrilos. Al comienzo de la estación seca, las aguas de los hábitats costeros e interiores empiezan a volverse más saladas, dado que la retirada de las lluvias significa que hay menos agua dulce. Los mamíferos como el manatí, que necesita agua dulce, tienen que retirarse río arriba. Otros animales se congregan alrededor de las pozas de los aligatores, convirtiéndose en presa fácil para estos predadores. Este depredador invasor, la pitón de Birmania, tolera mucho mejor el nuevo clima más fresco y seco. Y dado que es capaz de atrapar y comer una gran variedad de animales, sigue siendo una amenaza para numerosas especies salvajes durante la estación seca. Las aves que anidan en la orilla deben mantenerse alerta, ya que los predadores atacan sus nidos en busca de comida. Las aves migratorias se preparan para el viaje. Van a anidar en regiones más septentrionales y ahora más cálidas del continente, pero volverán. Estos cambios estacionales siguen un ritmo, el de la estación húmeda y la estación seca. Es un ciclo necesario para mantener el equilibrio y el orden aquí, en el frágil ecosistema de los Everglades de Florida.